El camino serpenteante a través del bosque parecía no tener fin. Cada árbol parecía susurrar secretos inaudibles y las sombras se movían de manera inquietante, como si estuvieran vivas. La aldea se alzaba ante mí, envuelta en una neblina espesa, que parecía ocultar algo más que simples casas y calles adoquinadas. Al llegar, me encontré con una escena desoladora. Las casas estaban todas oscuras y aparentemente abandonadas. No había rastro de vida, ni siquiera el suave murmullo de una conversación lejana. Mis pasos resonaban en las calles vacías, creando un eco que me hacía sentir como si estuviera pisando los huesos de los anteriores habitantes de la aldea. Decidí buscar refugio en la posada local, una estructura de madera de aspecto sólido que se alzaba en el centro de la aldea. Al entrar, fui recibido por un ambiente pesado y enrarecido. El posadero, un hombre de aspecto sombrío, con ojos hundidos, me miró con recelo, antes de mostrarme una habitación en el piso superior. Mientras subía las escaleras crujientes, un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí, pero traté de ignorarla, atribuyéndola a los nervios por el viaje. Al llegar a mi habitación, dejé caer mis pertenencias en el suelo y me acerqué a la ventana. Desde allí, podía ver el resto de la aldea, bañada en la luz siniestra de la luna. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, moviéndose furtivamente entre las sombras de las casas. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. ¿Quién podría estar acechando en las calles desiertas de la aldea? Y más importante aún, ¿por qué? Antes de que pudiera formularme más preguntas, un grito desgarrador resonó en la noche, haciéndome brincar de sobresalto. El grito provenía de algún lugar cercano y estaba lleno de un terror indescriptible que heló mi sangre. El grito me dejó paralizado por un momento, pero mi instinto de supervivencia me impulsó a investigar. Salí de la posada con cautela, mis pasos apenas audibles en el empedrado de la calle. La oscuridad era total, solo interrumpida por la débil luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Caminé en dirección al lugar de donde había venido el grito, con mis sentidos alerta. A medida que me adentraba en la aldea, los edificios parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran atraparme en su oscura trama. Finalmente, llegué a una plaza en el centro de la aldea. Allí, vi la fuente central, cubierta de musgo y rodeada de bancos rotos. Y frente a la fuente, vi la figura que había estado acechando en las sombras. Era una mujer joven, de cabello oscuro, y vestida con ropajes que parecían sacados de otra época. Estaba de rodillas, con la cabeza agachada, y los brazos extendidos hacia el cielo. Su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza invisible. Me acerqué lentamente, preguntando por su nombre. Pero en lugar de responder, la mujer levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. «No temas, porque yo soy el elegido», dijo con una voz que no era la suya, llena de un eco siniestro. «La oscuridad nos consumirá a todos, pero yo seré su vasija». El miedo se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer se levantó de un salto y se abalanzó sobre mí con una fuerza sobrenatural. Sus manos frías como el hielo se cerraron alrededor de mi cuello, cortando mi respiración. Desesperadamente, logré empujarla lejos de mí y corrí hacia la posada, con el sonido de sus pasos persiguiéndome. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave, sintiendo mi corazón golpear contra mi pecho con fuerza. ¿Qué había despertado en la aldea? Y más importante aún, ¿podría escapar de él? La noche parecía interminable mientras permanecía acurrucado en mi habitación, temblando de miedo y confusión.
¿Qué fuerza oscura había despertado? ¿Y por qué parecía estar dirigida hacia mí? Decidí que necesitaba respuestas, así que esperé hasta que el amanecer tiñó el cielo de un débil tono grisáceo antes de salir de la posada. La aldea estaba desierta, como si los habitantes hubieran desaparecido durante la noche. Caminé por las calles vacías, sintiendo que los ojos invisibles me observaban desde las sombras. Finalmente, llegué a la plaza central, donde había visto a la mujer la noche anterior. Allí, encontré un grupo de personas reunidas alrededor de la fuente, murmurando entre ellas en voz baja. Me acerqué y les pregunté sobre la mujer, pero ninguno parecía dispuesto a hablar. Fue entonces cuando vi a un anciano encorvado en un rincón, observando la escena, con ojos cansados pero lúcidos. Me acerqué a él y le pregunté sobre la mujer y los extraños sucesos que habían estado ocurriendo en la aldea. El anciano suspiró y comenzó a contarme la historia de la aldea. Hace muchos años, la aldea había sido el hogar de una secta oscura que adoraba a un antiguo dios de la oscuridad. La secta había desaparecido misteriosamente, pero se decía que su líder había profetizado el regreso del dios oscuro. Y ahora, con mi llegada, parecía que la profecía estaba a punto de cumplirse. Antes de que pudiera hacer más preguntas, un grito resonó en la plaza, seguido por el sonido de algo rompiéndose. Corrí hacia el lugar de donde provenía el ruido, y vi horrorizado cómo las sombras se retorcían y tomaban forma, transformándose en criaturas oscuras y retorcidas que avanzaban hacia la aldea. El anciano me tomó del brazo y me arrastró hacia un callejón cercano, susurrando palabras de protección en un idioma incomprensible. Mientras las criaturas se abalanzaban sobre la aldea, supe que la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Las criaturas oscuras se movían con una agilidad sobrenatural, sus cuerpos retorcidos y deformes, llenos de malicia. El anciano me guió por un laberinto de callejones estrechos y pasadizos oscuros, evitando cuidadosamente los lugares donde las sombras parecían más densas. Finalmente, llegamos a una pequeña casa, al final de un callejón sin salida. El anciano abrió la puerta, con una llave ya desgastada, y me hizo entrar, cerrando la puerta detrás de nosotros con un suspiro de alivio. Dentro de la casa, encontré a otros supervivientes, un joven con el rostro pálido y ojos llenos de terror, una anciana con el cabello blanco como la nieve y manos temblorosas, y una niña pequeña, que se aferraba a una muñeca rota con fuerza. El anciano nos explicó que la aldea estaba siendo consumida por la oscuridad, que las criaturas que habíamos visto eran solo el principio de algo mucho peor. Nos instó a permanecer juntos y a confiar en él si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir. Durante los días siguientes nos preparamos para la batalla que se avecinaba. El anciano nos enseñó hechizos de protección y nos habló de las leyendas que rodeaban a la secta oscura que había habitado la aldea. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sombras parecían cerrarse sobre nosotros, como si la misma casa en la que nos refugiábamos estuviera siendo devorada por la oscuridad. Una noche, mientras todos dormían, fui despertado por un susurro en la oscuridad. Salí de mi habitación y me encontré cara a cara con la mujer que había visto en la plaza, pero esta vez no estaba poseída por ninguna fuerza oscura. «Escucha», dijo con urgencia en su voz. «El anciano no es quien dice ser. Él es el verdadero líder de la secta oscura y ha estado utilizando a la aldea y a todos nosotros para traer de vuelta al dios oscuro». Antes de que pudiera responder, la mujer desapareció en la oscuridad, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Podría ser cierto lo que decía? Y si lo era, ¿qué significaba para nosotros y nuestra lucha por sobrevivir? La revelación de la mujer me llenó de una mezcla de miedo y determinación.
Si el anciano era realmente el líder de la secta oscura, significaba que habíamos estado siguiendo sus órdenes sin saberlo, poniendo en peligro nuestras vidas y las de los demás. Decidí confrontar al anciano, pero cuando llegué a su habitación, encontré la puerta abierta y la habitación vacía. Una sensación de desesperación se apoderó de mí mientras buscaba frenéticamente por la casa, pero no había rastro del anciano. Fue entonces cuando escuché los gritos. Corrí hacia la plaza, donde encontré al anciano parado frente a la fuente, rodeado por las criaturas oscuras que se arremolinaban a su alrededor. Había un brillo malévolo en sus ojos, mientras realizaba un ritual, invocando al dios oscuro de la secta. Me uní a los otros supervivientes en un intento desesperado por detenerlo, pero las criaturas nos superaban en número y fuerza. La batalla fue feroz y sangrienta, pero finalmente logramos derrotar a las criaturas y detener el ritual. El anciano, sin embargo, logró escapar en medio del caos. ¿Qué había logrado con su ritual? ¿Y dónde había ido ahora? Decidimos que nuestra única opción era buscar respuestas en lugar de la secta abandonada que se encontraba en las afueras de la aldea. Nos preparamos para partir al amanecer, conscientes de que la oscuridad que había amenazado con consumirnos seguía acechando en las sombras, esperando su oportunidad para regresar. Al amanecer, nos dirigimos hacia el lugar de la secta. El camino estaba cubierto de maleza, y el aire estaba lleno de un silencio que pesaba sobre nosotros. Al llegar, encontramos las ruinas de lo que alguna vez fue un templo siniestro. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos oscuros, y en el centro de la sala principal encontramos un altar cubierto de polvo y telarañas. Mientras explorábamos las ruinas, encontramos un pasadizo que nos llevó a una serie de cámaras subterráneas. Allí, descubrimos viejos manuscritos que hablaban de la secta oscura y su adoración al dios oscuro. Pero lo más perturbador fue lo que encontramos en la última cámara, un altar oscuro, rodeado de antorchas que ardían con una luz siniestra. Sobre el altar yacía el anciano, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el techo. Nos acercamos con cautela, esperando cualquier señal de vida. Pero cuando llegamos lo suficientemente cerca, el anciano abrió los ojos, revelando unos ojos llenos de malicia y poder. El dios oscuro ha despertado, dijo con una voz que no era la suya. Y ahora, todos ustedes serán sacrificados en su honor. Antes de que pudiéramos reaccionar, las antorchas se avivaron con una luz cegadora y las sombras cobraron vida, transformándose en criaturas aún más horribles que las que habíamos enfrentado antes. La batalla que siguió fue terrible, con nosotros luchando por nuestras vidas contra las criaturas y el anciano, que ahora estaba poseído por el poder del dios oscuro. Fue una batalla desesperada y sangrienta, pero finalmente logramos derrotar al anciano y a las criaturas, poniendo fin a la amenaza de la secta oscura de una vez por todas. Pero la oscuridad que había acechado en la aldea no desapareció por completo. Quedó como una sombra sobre la aldea, recordándonos que el mal siempre está presente, esperando su oportunidad para regresar. Tras la derrota del anciano y las criaturas, la aldea quedó sumida en un silencio sepulcral. Los supervivientes, agotados y heridos, se reunieron en la plaza central, contemplando las ruinas de la secta oscura, con un sentido de alivio mezclado con temor. Decidimos que era hora de dejar la aldea atrás y buscar un nuevo hogar, lejos de la oscuridad que la había consumido. Mientras nos alejábamos de la aldea en ruinas, una densa niebla comenzó a envolvernos, como si el mismo aliento del dios oscuro nos persiguiera. Durante días, viajamos a través de bosques oscuros y campos desolados, siempre con la sensación de que algo nos seguía de cerca.
Las noches eran las peores, con las sombras cobrando vida a nuestro alrededor y el eco de risas siniestras en la oscuridad. Finalmente, llegamos a las afueras a un pequeño pueblo, donde encontramos refugio y seguridad. Pero la oscuridad que habíamos dejado atrás parecía seguirnos, manifestándose en sueños perturbadores y visiones espeluznantes que nos atormentaban en la oscuridad de la noche. Un día, mientras exploraba los alrededores del pueblo, encontré un libro desgastado en una tienda de antigüedades. El libro hablaba de la aldea y de la secta oscura que la había habitado, pero lo que más me sorprendió fue la última página, que estaba en blanco, excepto por una frase escrita en letras temblorosas: la oscuridad nunca muere, solo espera su momento. Esa noche, tuve una visión en la que, el anciano, ahora liberado del control del dios oscuro, se acercaba a mí y me susurraba al oído: nos veremos de nuevo, mi querido amigo. La oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. Desde entonces, he vivido con el peso de esa profecía, sabiendo que la oscuridad sigue ahí fuera, esperando su oportunidad para regresar y reclamar lo que una vez fue suyo. Y aunque ahora estoy a salvo en este pequeño pueblo, sé que la sombra del dios oscuro sigue acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a despertar. Y así, queridos espectadores, concluye esta historia de misterio y terror. A medida que dejamos atrás la aldea y nos adentramos en un nuevo capítulo de nuestras vidas, recordemos siempre que la oscuridad puede estar presente en los lugares más inesperados, esperando su momento para regresar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de peligros y misterios. Hasta la próxima, y que la oscuridad no encuentre nunca nuestro rastro.